Presentamos Charlas Saludables. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy estamos en este programa de Charlas Saludables, en donde vamos a hablar de dos temas muy importantes que también giran en torno a la enfermedad renal crónica. Mi nombre es Nicté Garistú y este programa lo estamos realizando junto al Canal 9 del Congreso de la República y nosotros como Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC. El día de hoy tenemos temas muy importantes que vamos a tratar con nuestro invitado, que seguro usted ya lo recuerda, que hablamos con él de enfermedad renal crónica, y hoy vamos a hablar sobre cálculos renales e infecciones urinarias junto al doctor Pedro Dávila. Ya pues lo presentamos en algún programa, pero tengo el honor de platicar con él. Él es nefrólogo y actualmente es director técnico médico de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo acá. Gracias, Nicté, muy bien, muy bien. Buen día para todos. Acá pues contento de poder aportar un poco más al tema de la enfermedad renal en Guatemala. Sí, la verdad es que es un tema tan amplio que lo tuvimos que dividir en varios subtemas y por eso hoy vamos a hablar de estos dos, que estoy segura que usted que nos está viendo o ha padecido de algún cálculo renal o de alguna infección urinaria, de seguro, o a alguien de su familia. Así que hoy vamos a hablar de esto. Vamos a enfocarnos primero un poquito en los cálculos renales, doctor, que según entiendo, según algunos estudios epidemiológicos, afecta entre el 1 y el 5% de la población. Estaba leyendo también que, como coloquialmente lo conocemos acá en Guatemala, ¿verdad? También le decimos piedras en el riñón, y que estas masitas o piedras pueden tener ya sea un tamaño del grano de arena o de una perla. Entonces sí puede variar, hay mucho que platicar acerca de este tema. Y también leí acerca de que de repente en hombres es más común el tema de los cálculos renales, doctor. Así que usted ya platíquenos un poquito más de qué son los cálculos renales y cuáles son los factores de riesgo asociados a esta formación de cálculos. Muy bien, Nicté. Bien, los cálculos, como usted muy bien dice, bueno, en el término médico es litiasis, ¿verdad? Litiasis renal. Pero sí cálculos y piedras, porque de hecho esa es la consistencia que tienen. Realmente el cálculo básicamente se debe al depósito de alguna sustancia que principalmente está asociada al calcio, por ejemplo, está asociada también al ácido úrico y una serie de sustancias más que se pueden precipitar en la vía urinaria, y al hacerse más concentrada se puede solidificar, ¿verdad? Y eso forma el cálculo. En la mayor parte de los cálculos, de la formación de cálculos, existe una predisposición genética. Si bien es cierto, hay situaciones, digamos, que son factores de riesgo, como usted menciona, por ejemplo, la poca ingesta de líquidos, el alto consumo de sal, el alto consumo de proteína animal, algunas situaciones metabólicas como la diabetes, el sobrepeso, el síndrome metabólico, pues son factores que predisponen a la formación de cálculos. Pero sí, en la mayor parte tiene que haber una predisposición genética que básicamente en el caso de calcio, que es cerca del 70% de la formación de los cálculos, tiene que ver con un incremento de la reabsorción de calcio a nivel intestinal, de la reabsorción a nivel renal y de la liberación a través de los huesos. Y esas situaciones se deben precisamente a algunas alteraciones metabólicas, ¿verdad?, que favorecen el aparecimiento. Entonces, la mayor parte es genético, pero estas condiciones que le mencionaba y el tema de la nutrición, el incremento, digamos, del aporte de calcio en la nutrición, pues también pueden favorecer el aparecimiento de cálculos. Bueno, ahora antes de continuar con las preguntas que yo tengo para usted, a mí se me viene una pregunta. Hablando del calcio, usted decía que el 70% de casos de cálculos en los riñones es por el calcio. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo a veces me he autorrecetado mi botecito de vitamina de calcio. Uh-huh. ¿Eso es contraproducente, doctor, que yo misma empiece a tomar calcio y a dosificarme calcio sin tener el apoyo de una persona de nutrición? Totalmente, Nicté. Esto tiene mucho que ver con el tema, digamos, de parte de la automedicación. Uh-huh. Los suplementos vitamínicos son importantes, son necesarios, pero tenemos que saber que es algo puntual, ¿verdad? O sea, una persona que tiene una alimentación balanceada no va a requerir de un suplemento vitamínico. Ahora, por ejemplo, en el caso de la mujer, que luego ya de la menopausia
en sus citas se detecta, digamos, que hay disminución en la concentración de calcio en los huesos, por ejemplo, bueno, entonces eventualmente en ellos se indicará el suplemento de calcio. Okay. Pero todo es recomendado, todo es indicado. Y como usted muy bien menciona, o sea, todos debiéramos de tener, digamos, un soporte nutricional para saber exactamente qué es lo que estamos consumiendo. Perfecto. Entonces, en definitiva, es parte de la automedicación, los suplementos vitamínicos, entonces no los debiéramos de utilizar, uno, si tenemos una alimentación balanceada, y dos, si no son prescritos por un facultativo. Perfecto. Gracias, doctor. ¿Y hay diferentes tipos de cálculos renales, doctor? Y si sí, ¿cuál sería la forma diferente de manejarlos? Sí, básicamente lo que mencionaba, el principal componente en la mayor parte de ellos es el calcio. Uh-huh. Luego de eso es el ácido úrico y luego empiezan a aparecer algunas otras sustancias, por ejemplo, los cálculos de struvita, que están asociados a algún tipo de infecciones urinarias, entonces son un poquito más raros, digamos, algunas alteraciones metabólicas muy puntuales, como lo es cálculos de cistina, por ejemplo, ¿verdad? Que son cosas ya muy específicas y poco frecuentes, ¿verdad? Y en cuanto al manejo de los cálculos, básicamente tenemos situaciones generales, ¿verdad? Digamos, tratamiento general, que va un poco con el control de los factores de riesgo. Uh-huh. Entonces vamos a recapitularlos un poco. Por ejemplo, en cuanto al tema de la ingesta de líquidos, se recomienda el consumo de por lo menos 2,5 litros al día de agua. El tema de reducir el consumo de sal, reducir el consumo de proteína animal, dieta saludable, ejercicio. En cuanto a la dieta, el incremento de consumo de cítricos, ¿verdad? Principalmente derivado de frutas, también verduras, ¿verdad? Esto favorece o evita, digamos, la formación de cálculos. Esto es, digamos, recomendaciones generales. Uh-huh. Luego, cada caso particular debe ser evaluado por un médico, porque dependiendo si se logra determinar cuál es la composición del cálculo, o cuál es el origen de la formación del cálculo, pues así van a ser las recomendaciones en cuanto a algunos medicamentos, ¿verdad? Pero eso ya dependerá, digamos, específicamente de qué tipo de cálculo es. En términos generales, mencionar también que en cuanto al tratamiento, con el tema de la automedicación, la característica más usual, digamos, de la presencia de cálculo en una persona es el dolor, y que de hecho se cataloga como uno de los dolores más intensos que una persona puede experimentar. Entonces, la persona tiende a automedicarse con medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, que su uso no recomendado, digamos, o no indicado y en altas dosis puede llevar a problema renal. Entonces, sí, todo viene de la automedicación y de estar prescrito, digamos, por un médico. Ahora bien, doctor, usted hablaba que es uno de los dolores más intensos que podemos llegar a experimentar. ¿Esto ya es en etapa avanzada de los cálculos renales? ¿O qué otros síntomas podemos tener cuando ya estamos experimentando esto? Ya, el principal síntoma es el dolor, pero los cálculos también pueden predisponer al aparecimiento de infecciones. Entonces el paciente puede manifestarse como una infección urinaria, que es algo de lo que vamos a tocar más adelante, dolor o ardor para orinar, fiebre, ¿verdad? Son síntomas que pueden presentarse también asociados al cálculo. ¿En etapa avanzada o todavía estamos a tiempo de tratar los cálculos? Digamos que generalmente cuando nosotros tenemos síntomas por el cálculo es porque el cálculo ya se formó. Y hay dos situaciones que uno debe de tener presente con un cálculo. Uno es el aparecimiento de infección asociada al cálculo y la otra es que este cálculo puede causar obstrucción de la vía urinaria. Y al causar obstrucción de la vía urinaria puede provocar, así es, digamos, a nivel renal, un fenómeno que se conoce como hidronefrosis, y no es más que el riñón sigue produciendo orina, pero esta no es capaz de fluir, digamos, por todo el sistema urinario, entonces se acumula en el riñón y el riñón crece, ¿verdad?, por ese acúmulo de orina, y eso se conoce como hidronefrosis. Si esto no se corrige, puede llevar a deterioro en la función de los riñones, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando uno tiene síntomas ya el cálculo está formado. Entonces dependerá si el cálculo está o no está causando obstrucción para tomar una medida, digamos, en cuanto a extraer el cálculo de la vía urinaria.
¿Y han habido casos en que solo con una adecuada nutrición se pueden eliminar los cálculos o siempre se va a necesitar algún tipo de medicamento? Generalmente, si el cálculo está formado, definitivamente se necesita algún tipo de medicamento. Lo primero es aliviar el dolor, por supuesto, ¿verdad? Eso es algo importante. El suficiente consumo de líquidos, lo que hablábamos, 2.5 litros al día, pero pueden ser incluso hasta 3 litros, ¿verdad? De agua al día. Eso incrementa, digamos, el flujo de orina y eso puede favorecer la expulsión de cálculo. De hecho, la mayor parte de cálculos se expulsan espontáneamente, ¿verdad? No hay necesidad de hacer alguna intervención. Luego se pueden utilizar algunos medicamentos, digamos, que relajen la vía urinaria para que haga más fácil el paso de cálculo a través de ellas. Y en aquellos cálculos que son muy grandes, que es imposible extraerlos o que se expulsen de esta forma, entonces hay procedimientos quirúrgicos, digamos, por ejemplo la litotripsia que se conoce, que es a través de ondas de choque, ¿verdad? Que puede deshacer el cálculo y posteriormente facilitar su extracción, o bien llegar al extremo de hacer una cirugía abierta o un cálculo de buen tamaño para poder extraerlo, ¿verdad? O sea, son varios procedimientos que se pueden utilizar para la extracción. Ahora bien, usted hablaba, doctor, del dolor al orinar, ¿verdad? Y que eso puede ser un síntoma del cálculo renal, pero ¿en dónde más se experimenta dolor? ¿Hay dolor abdominal o solamente al orinar? Lo clásico del cálculo renal es que empieza un dolor en la parte posterior, en la espalda, ¿verdad? Ese dolor se dirige hacia adelante y se puede dirigir, digamos, hacia los órganos sexuales, ¿verdad? También esa es una causa de dolor. Y característicamente es un dolor progresivo, ¿verdad? O sea, el dolor va avanzando, digamos. Y se conoce como cólico renal, ¿verdad? La característica del cólico es que el dolor viene y va. O sea, en el momento en el que el cálculo se está moviendo, es la intensidad del dolor. Y luego cuando el cálculo se detiene, pues el dolor alivia. Entonces por eso se conoce como cólico renal. Prácticamente podemos decir entonces que cuando hay dolor por un cálculo es porque está viajando a través de la vía urinaria. Entonces el dolor va cambiando dependiendo en dónde esté ubicado el cálculo. Entiendo. Algunas veces, por ejemplo, el cálculo puede llegar a la vejiga urinaria, no ser expulsado, puede aumentar de tamaño, digamos, y obstruir la uretra, que es por donde el paso final de la orina, y causar retención urinaria, ¿verdad? Entonces la persona llega un momento en que no puede orinar por la presencia del cálculo. Wow. Ahora, doctor, para ver si esto es mito o realidad, ¿verdad? De lo que yo leía de que es más común en hombres, ¿es cierto? ¿Es más común en hombres? Sí, hay una proporción, digamos, que ligeramente se inclina a los hombres, pero probablemente tenga que ver, digamos, por algunas conductas, digamos, por ejemplo, el trabajo excesivo, la poca hidratación, ¿verdad? El consumo de sustancias para favorecer, digamos, el trabajo en algunos casos. Entonces, toda esta suma de factores pudiera de alguna forma favorecer un poco, inclinarse hacia el sexo masculino, ¿verdad? Entiendo. Así es. Ahora, doctor, ya para ir también pasando al tema de las infecciones urinarias, ¿qué relación? Usted ya lo mencionaba, ¿verdad? Que de repente los cálculos renales generan alguna infección urinaria. ¿Qué relación estrecha tiene la litiasis renal o los cálculos renales con la aparición de infecciones urinarias? Y ya me platicó un poquito de las obstrucciones, que eso puede también dañar al riñón y generar una enfermedad renal. Pero ¿qué relación tiene con la litiasis renal con las infecciones urinarias y con la enfermedad renal crónica? Litiasis renal e infección urinaria, digamos, puede ir en ambas direcciones. Por ejemplo, yo tengo un paciente con cálculos renales, ¿sí? Esta persona genera cierto grado de obstrucción. Esa éstasis de orina, digamos, ese acúmulo de orina que no está fluyendo, prácticamente se convierte en un medio de cultivo para el crecimiento de bacterias. Entonces, de esa forma, el cálculo puede propiciar el aparecimiento de infección urinaria. Pero también hay algunas condiciones en donde la infección urinaria ocasionado por un tipo de germen en particular puede favorecer el aparecimiento de cálculos de struvita, se llama, ¿verdad? A base de fosfatos principalmente. Entonces, en este caso es la infección urinaria la que favoreció el aparecimiento del cálculo. Entonces puede ir en ambas direcciones.
En el tema específico, digamos, con enfermedad renal, hay situaciones propias del aparecimiento o de los cálculos que condicionan el aparecimiento de enfermedad renal. Primero, el hecho, por ejemplo, si es debido a ácido úrico, el depósito de ácido úrico en el tejido renal, esto puede favorecer un daño a largo plazo. El tema de las obstrucciones, ¿verdad?, que también puede reducir la función renal, el aparecimiento de las infecciones, que puede ser un factor coadyuvante, los medicamentos que están asociados al tratamiento, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, toda esta suma de factores puede hacer que el paciente desarrolle enfermedad renal crónica. Entonces, esta sería la relación entre cálculos, infección urinaria y enfermedad renal. Y cuando una persona ya pues tiene estos síntomas, ¿puede acudir a algún médico general, médico internista, o es mejor de una vez acudir a un médico nefrólogo? Sí, el abordaje de los cálculos renales y las infecciones urinarias es un tema que el médico general puede abordarlo perfectamente desde un inicio, y ya en su evaluación y dependiendo de los exámenes que él encuentre, pues puede ser que requiera, por ejemplo, si se realiza un ultrasonido, que es un método sencillo y fácil para detectar la presencia de cálculos, y nos reporta que hay obstrucción de la vía urinaria, entonces probablemente se va a requerir de la asistencia de un urólogo, ¿verdad?, para liberar esa vía urinaria. Entonces ya dependiendo, o bien se encuentra alguna alteración, por ejemplo un ácido úrico muy elevado, o se detecta diabetes como parte del estudio, por ejemplo enfermedad renal, entonces probablemente ya se necesitará, digamos, un médico especialista de acuerdo al caso para el seguimiento del paciente. Perfecto, doctor. ¿Y qué tan frecuente es esto en niños? Bueno, de hecho, pues los niños no es mi expertise, sí, ¿verdad? Sí. Pero sí, por ejemplo, hay algunas situaciones metabólicas que uno puede detectar en el niño, y a esto se le conoce como prelitiasis, ¿verdad? O sea, uno puede detectar algunas alteraciones. Hay algunas sustancias que pueden favorecer la formación de cálculos y unas sustancias que evitan la formación de cálculos. Por ejemplo, el oxalato es una sustancia que puede favorecer el aparecimiento de cálculos, y esto es posible medirlo en orina. Entonces, por alguna razón se detecta, por ejemplo, la presencia de oxalato en orina, uno sabe que este paciente con el tiempo puede llegar a formar cálculos. Entonces ya le da tratamiento dietético, digamos, ingesta de líquidos, asegurarse, para evitar la formación de cálculos. O algunas otras condiciones, por ejemplo, el tema del citrato, que es un componente que evita la formación de cálculos, y que alguna persona que tenga algún trastorno intestinal, que uno considere que esto va a reducir la absorción de citrato, por ejemplo, ya sabe uno que puede potenciar el aparecimiento de cálculos. Entonces, sí se presenta en niños también, por supuesto, pero lo importante es eso, lograr determinar algunas condiciones que me puedan a mí conocer, digamos, que este paciente está predispuesto a la formación de cálculos más adelante. Buenísimo. Pues la verdad es que aprendí muchísimo acerca de este tema de la litiasis. Es un tema que justamente va pues muy estrechamente relacionado con la enfermedad renal, que es lo que platicamos en este programa de Charlas Saludables. Doctor, gracias. Vamos a pasar al tema de las infecciones urinarias, que ya empezamos también a conocer un poquito de esto, que justamente contrario al tema anterior, tengo entendido que es más común y más frecuente en niñas y en mujeres, ¿verdad? Cuéntenos primero, ¿qué son las infecciones urinarias y cuáles son los tipos más comunes de las infecciones urinarias? Bueno, las infecciones urinarias básicamente es la presencia de un germen patógeno, ¿verdad?, en la vía urinaria. Estos gérmenes, el 80% de ellos es debido a bacterias, pero hay algunos otros gérmenes, como en el caso de los hongos, ¿verdad?, por ejemplo cándida, que también puede provocar infección urinaria. La clasificación de las infecciones urinarias, pues hay varios, ¿verdad? Hay distintos tipos. Recordar un poco que la orina se produce a nivel de los riñones, ¿sí? Luego la orina viaja a través de los uréteres, que es lo que conecta el riñón con la vejiga urinaria. La orina se deposita en la vejiga urinaria, y cuando la vejiga se distiende y alcanza cierta capacidad,
pues se emite la señal para el deseo de orinar y pues la vejiga se vacía. Entonces básicamente este es el sistema urinario, ¿verdad? Riñones, el uréter, la vejiga y luego la uretra. Uh-huh. Una de las clasificaciones es entre infección del tracto urinario alta o baja, ¿verdad? Sí. La infección del tracto urinario baja es básicamente cuando se afecta únicamente vejiga urinaria y uretra. Y la alta es cuando es a nivel de riñones. La diferenciación más importante en ellas es de que generalmente cuando la infección está localizada a nivel de riñones, y esto se conoce como pielonefritis, existen síntomas sistémicos, se llama. ¿Qué quiere decir? Estado general alterado, la presencia de fiebre, la presencia de dolor lumbar, por ejemplo, ¿verdad? Y por supuesto asociado a los síntomas urinarios específicos que son características de las infecciones bajas, ardor al orinar, sensación de querer orinar y que no sale la orina, eso se conoce como tenesmo vesical, o incluso incontinencia urinaria, ¿verdad? La persona tiene deseo de orinar, se levanta e inmediatamente hay expulsión de orina. Entonces estos son los síntomas que pueden presentarse de acuerdo a si es alta o baja. Pero algo importante también en la clasificación de las infecciones urinarias es la que se define como complicada y no complicada. La infección urinaria no complicada es aquella que ocurre espontáneamente, podríamos decir, y que la persona no tiene ninguna alteración anatómica que pueda favorecer el aparecimiento de la infección, no ha sido expuesto, por ejemplo, a la colocación de un cateterismo vesical, una sonda para orinar, o no tiene alguna otra condición, por ejemplo, la presencia de diabetes, ¿verdad? Que en el momento de aparecer una infección urinaria asociado a estas condiciones es cuando se conoce como infección urinaria complicada. Y básicamente es complicada porque existe un factor, digamos, que favorece el aparecimiento de la infección urinaria y por lo tanto esta se puede volver una infección recurrente. Y aquí caemos a otra clasificación. Sí. Se habla de que una infección es recurrente cuando se presentan más de 3 episodios de infección urinaria al año. Entonces, en términos generales, pues esas son las definiciones y las clasificaciones de la infección urinaria. Wow. Bueno, doctor, con este preámbulo, esta introducción acerca del tema de las infecciones urinarias, nos vamos al primer corte, así que no se despegue porque este programa está buenísimo. Nos vemos pronto. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico UNAERC y Canal 9, el canal del Congreso de la República. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico UNAERC y Canal 9, el canal del Congreso de la República. Bien, estamos de vuelta con el tema de cálculos renales y ahora de infecciones urinarias que van estrechamente ligados, como ya hemos ido aprendiendo. Entonces, vamos a continuar, doctor. Usted ya ha platicado un poquito de los síntomas, ya los conocimos. Un poquito, me gustaría ya llegar a esto de los factores de riesgo, ¿verdad? ¿Qué predispone a una persona a padecer infecciones urinarias? Muy bien. Existen varios factores de riesgo, ¿verdad?, que pueden hacer que una persona padezca de infección urinaria. Lo más común, digamos, de las infecciones del tracto urinario no complicados es en mujeres jóvenes, ¿verdad?, con vida sexual activa, predispone el aparecimiento de infección urinaria. Esa es la razón, digamos, o el hecho de que la infección urinaria es más común en la mujer. Okay. Y básicamente esto se debe también a la anatomía, ¿verdad? La uretra es más larga, digamos, en el hombre, entonces eso evita de alguna forma el aparecimiento de infecciones urinarias. Situaciones que pueden ser un factor de riesgo, digamos, en las mujeres luego de la menopausia, cuando no hay un suplemento hormonal adecuado, el tema de la resequedad vaginal también puede ser un factor predisponente al aparecimiento de infecciones urinarias. En el hombre, que son menos frecuentes, conforme avanza la edad, ¿verdad?, se va
equiparando la frecuencia de infección urinaria entre el hombre y la mujer, y esto tiene que ver mucho con el tema de proceso obstructivo por el crecimiento natural que puede haber de la glándula prostática en el hombre. Esto, digamos, sería en términos generales los factores más comunes. En niños, por ejemplo, no es muy frecuente el aparecimiento de infecciones urinarias, relativamente, digamos, aunque sí se menciona que el 10% de la población al cumplir los 7 años al menos ha padecido ya una infección urinaria. Pero si entramos a factores determinantes, digamos, por ejemplo, el hecho de que una persona sea diabética, el tema de la obesidad también puede favorecer el aparecimiento de infecciones urinarias, cuestiones, factores, digamos, con el tema de higiene, por ejemplo, la forma incluso de limpiarse, digamos, al momento de entrar al baño, todo eso puede favorecer el aparecimiento. Quizá lo que es importante es que si se detecta una infección urinaria, en el contexto, digamos, de la persona que la está padeciendo, el médico tiene que hacer una valoración y tratar de determinar si existe algún factor que esté predisponiendo a la infección urinaria. Pero si es una infección urinaria espontánea, pues el tratamiento es relativamente sencillo y no vamos a tener mayores complicaciones a futuro. Pero si yo estoy detectando, por ejemplo, las personas que tienen vejiga neurógena, se llama, que es una vejiga que no vacía completamente al momento de orinar, que es necesario colocar una sonda, por ejemplo, ya son factores que se van sumando, ¿verdad? Y que le dicen a uno, bueno, sí puede predisponer al aparecimiento de la infección. Wow. Doctor, usted hablaba acerca de las personas diabéticas y justamente nos llega una pregunta de alguien que nos está viendo y dice, ¿por qué los diabéticos tienden a padecer infecciones urinarias y no tienen cálculos? Claro. Existen muchísimas razones, ¿verdad? De la persona diabética. Básicamente yo me centraría en dos. Hay una teoría que le llaman el leucocito perezoso, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos, digamos, en nuestras vías urinarias muchos mecanismos de defensa para evitar el aparecimiento de infecciones urinarias, pero estos mecanismos de defensa en la persona diabética se ven alterados. Y se ven alterados porque el hecho de tener niveles altos de azúcar en la sangre, cuando se pasa cierto rango, que generalmente tiene que ver con más de 300 o más de 280 miligramos por decilitro de azúcar en sangre, la orina puede atravesar la vía urinaria, digamos, y aparecer en la orina. Entonces eso incrementa la concentración de la osmolaridad, se llama urinaria. Esto favorece algunos cambios en el epitelio renal, en el movimiento del epitelio, en estos mecanismos de defensa, digamos, que tiene la vía urinaria para protegerse de infección. Entonces eso hace que al alterarse estos mecanismos de defensa, pues se predisponga el aparecimiento de la infección urinaria en la persona diabética. Aparte de esto, también existe, digamos, un incremento de infecciones por hongos, ¿verdad? Por cándida en órganos genitales, y esto también favorecer el aparecimiento de infección urinaria. Entonces, en eso centraría yo, digamos, el hecho de que una persona diabética, por supuesto, tiene más riesgo de padecer una infección urinaria que la población general. Listo. Gracias, doctor. Y ahora, para diagnosticar una infección urinaria, ¿es solamente con un examen de orina o hay alguna otra forma de diagnosticarla? Lo primero son los síntomas que tiene el paciente. Entonces hablamos, por ejemplo, de una infección urinaria del tracto bajo, ¿verdad? Que estamos hablando de una cistitis, o sea, solo afecta la vejiga urinaria o la uretra, y es una persona que no tiene ningún factor de riesgo. El médico puede hacer el diagnóstico de infección urinaria con los síntomas que tiene la persona y un examen simple de orina en donde ve algunas características como por ejemplo el incremento del número de leucocitos, ¿verdad? El aparecimiento o el marcaje de algunas sustancias como los nitritos, por ejemplo. Entonces con eso puede ser suficiente para hacer el diagnóstico de una infección urinaria no complicada. Ahora, en aquellas personas que tienen algún factor de riesgo, que yo quiero ser un poquito más acucioso, digamos, en el estudio de la infección urinaria, necesito de un cultivo de orina. Y el cultivo de orina, básicamente, lo que me va a indicar es si existe un germen que está ocasionando la infección,
qué tipo de germen es el que le está ocasionando. Y una de las cuestiones importantes me puede indicar, digamos, también el antibiótico más efectivo para ese germen. Entonces sí necesito yo de un cultivo. Si yo tengo, por ejemplo, una persona con infección urinaria recurrente, aunque no tenga ningún otro factor de riesgo, ya habíamos mencionado que la infección urinaria recurrente es más de 3 infecciones al año. Entonces definitivamente sí necesito de un cultivo de orina, porque tengo que conocer cuál es el germen que está ocasionando la infección. El 80% de los casos es ocasionado por un germen que se llama Escherichia coli, ¿verdad? Si yo tengo un germen diferente a este, eso me puede hacer sospechar, digamos, por ejemplo, la presencia de cálculos, como habíamos hablado. Entonces eso ya me obliga a realizar algún otro tipo de estudio diagnóstico para descartar alguna alteración anatómica que pueda favorecer la infección urinaria. Perfecto, doctor. Y bueno, hablábamos de que en las mujeres es más común o más constante estos casos de infecciones urinarias, pero hablemos también de las mujeres embarazadas. Bueno, ¿qué tipo de tratamiento es el mejor para las infecciones urinarias y también en específico para las mujeres embarazadas, doctor? Sí, en el caso de las mujeres embarazadas tenemos que mencionar también, y es parte de una de las clasificaciones de la infección urinaria, las bacteriurias asintomáticas se llaman. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una persona que no tiene ningún síntoma, pero su cultivo de orina es positivo. Ahora uno puede pensar, bueno, ¿y por qué le voy a hacer un cultivo a una persona que no tiene síntomas? Entonces es precisamente en la mujer embarazada en donde las infecciones urinarias pueden ser causa, digamos, de trabajos de parto prematuro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí es importante estudiarla, y por eso en las mujeres embarazadas generalmente en su control se requiere de un examen simple de orina y un cultivo de orina. Entonces en ellas sí se puede presentar el tema de la bacteriuria asintomática, ¿verdad? Yo tengo el cultivo que está positivo, la persona no tiene ningún tipo de síntoma, pero bueno, entonces sí necesito darle tratamiento. Ahora, ¿por qué en la mujer embarazada? Pues recordemos que durante el proceso del embarazo se generan algunos cambios que son fisiológicos, ¿verdad? Pero esto genera algunos cambios también a nivel del tracto urinario. Esto condiciona un poquito el éstasis de orina, digamos, y eso puede favorecer el aparecimiento de la infección urinaria. Entiendo. Muy bien, doctor, ahora llegó el momento de que usted le brinde a la audiencia un consejo saludable, así que su momento, doctor. Muy bien, bueno, el consejo saludable para el día de hoy es: consumamos al menos 2 litros de agua al día. Ya vimos que en el tema de infección urinaria y de cálculos renales, el tema del consumo de líquidos es muy importante, así es de que no lo olvidemos, por favor, consumir al menos 2 litros de agua al día. La verdad es que sí ayuda bastante el tener de una vez un pachoncito de litro, porque eso nos predispone y ya sabemos que tenemos que tomarnos 2 de esos pachones en el día. Así que si eso le facilita a usted también el agarrar el hábito del consumo de agua potable, pues también a mí me ha servido. Gracias, doctor. Ahora hablemos un poquito ya de cómo prevenir las infecciones urinarias, como en mujeres y hombres, ¿verdad? Sí, básicamente yo creo que acá tiene que ver con el hecho de primero la ingesta de líquidos. Eso es fundamental, ¿verdad? Eso ayuda a aumentar el flujo de orina y eso pues ayuda a proteger de muchas situaciones. Tener algunas condiciones particulares, digamos el tema de la higiene que lo platicábamos, eso es importante. Prestar atención en el caso de los niños, por ejemplo, el hecho de aquel niño, por ejemplo, que se orina durante el día, ¿verdad? O sea, hay una edad en la que ya el niño pues va al baño a orinar, pero de repente pues este niño se orina en el día. Entonces, prestar atención a estas situaciones que nos pueden alertar al aparecimiento o la presencia de infecciones urinarias. Algunas condicionantes, por ejemplo, lo que hablábamos, la mujer en edad reproductiva, por ejemplo, pues obviamente tomar sus precauciones, estar atenta a cambios en los hábitos urinarios, ¿verdad? A la frecuencia para orinar, a las molestias para orinar, y de esa forma tratar de detectar el aparecimiento de la infección urinaria. Ahora bien, una vez que aparezca algún
síntoma o algún dato que le haga pensar a uno que puede haber infección urinaria, lo importante es la consulta médica, Nicté. Eso es fundamental, sí. Tanto para el diagnóstico oportuno, claro, para el tratamiento adecuado, y lo que es más importante, descartar que no hay alguna alteración que le vaya a predisponer al aparecimiento de infecciones posteriormente, ¿verdad? Le voy a repetir esto. La consulta con el médico es oportuna para conocer el tratamiento adecuado y no tener que automedicarse y no llegar a complicaciones. Ahora, doctor, había otra forma de prevenir las infecciones urinarias que quisiera mencionarla, y usted me dice, esto de orinar después de actividad sexual también es parte de la forma de prevenir como mujer. Sí, exacto. Es una de las recomendaciones que se da. Por eso le decía, el hecho de la actividad sexual, principalmente en la mujer. Y bueno, ¿y por qué en la mujer y por qué no en el hombre, verdad? Básicamente es una cuestión anatómica, ¿verdad? Entonces, sí es una de las recomendaciones. Incluso, cuando hay infecciones recurrentes en la mujer, se puede recomendar incluso una dosis de antibiótico después de la actividad sexual, ¿verdad? Es una medida también aceptada, pero por supuesto esto tiene que ser recomendada por un médico, claro, porque si no podemos favorecer el cambio de la flora, ¿verdad?, por los medicamentos, y favorecer el incremento de bacterias que son resistentes a los antibióticos. Ahora, doctor, para finalizar ya con el tema también de infecciones urinarias, ¿cómo está entonces relacionado estrechamente las infecciones urinarias con la insuficiencia renal crónica? O tal vez no llegar a la insuficiencia renal, pero algún tipo de enfermedad renal. Claro, la infección urinaria como tal, digamos, no condiciona, digamos, el aparecimiento de enfermedad renal crónica. Perfecto. La infección urinaria como tal, pero me estoy refiriendo a que hay infección urinaria que no es complicada, ¿verdad? Que no hay ningún otro factor de riesgo asociado. Ahora, por eso mencionábamos en el caso de los cálculos, por ejemplo, las infecciones urinarias asociadas a cálculos, por las características de la persona que presenta un cálculo, eso sí puede favorecer al aparecimiento de enfermedad renal, o una persona diabética, por ejemplo, que tiene vejiga neurógena, que hace infecciones urinarias. Bueno, la diabetes es un factor de riesgo para desarrollo de la enfermedad renal. En concreto, Nicté, entonces, la infección urinaria puede estar asociada al desarrollo de enfermedad renal crónica, dependiendo de qué esté predisponiendo a la infección urinaria como tal, ¿verdad? Incluso si fueran infecciones urinarias repetitivas. Por supuesto, pero generalmente cuando son repetitivas o cuando son recurrentes, digamos, si bien es cierto, hay algunos casos que son idiopáticos, se llaman, o sea, no se logra determinar cuál es la causa, pero sí la mayor parte de ellos vamos a tener un factor predisponente. Y quizá este factor predisponente es el que sí nos condiciona el aparecimiento de enfermedad renal a largo plazo. Perfecto. Así es. Gracias, doctor. Me gustaría cerrar con una pregunta que nos llega también a este espacio, y habla acerca del mal de orín. Dice, ¿el síntoma del mal de orín es señal que hay cálculos en los riñones? Puede ser. El mal de orín básicamente es el ardor para orinar, ¿verdad? La dificultad para orinar, el ardor para orinar. Generalmente uno lo asocia con infección urinaria, pero sí, pues puede ser también un síntoma de cálculos renales. Generalmente cuando los cálculos son pequeños, que se eliminan, y cuando pasan a través de la uretra, por ejemplo, pueden causar mucho dolor al momento de orinar. Entonces sí puede ser un síntoma asociado. Y ahora que veía, me llegó otra pregunta, doctor, y no quisiera dejarla sin respuesta. Hablas acerca de los refrescos naturales. ¿El refresco de Jamaica específicamente es eficaz para aliviar una infección urinaria? Digamos, de las cuestiones naturales, el arándano es lo que sí se conoce como que tiene ciertas características, ¿verdad?, de antiséptico, como antiséptico urinario. Entonces sí se recomienda incluso utilizarlo, ¿verdad?, el arándano, sí, perfectamente. Y luego, en general, lo que conocemos como las aguas frescas, ¿verdad? Básicamente es una forma, digamos, de favorecer el consumo de líquidos y mejorar la hidratación y el flujo urinario. Hay algunas otras sustancias, por supuesto esto ya es un poco de medicina natural, que no es mi campo también. Por ejemplo, el tamarindo, ¿verdad? Se menciona que tiene un compuesto similar a un antibiótico, y que eso puede favorecer también el alivio, digamos, de síntomas urinarios. Pero yo creo que más que todo, aparte del arándano, que sí es una recomendación que puede estar bastante descrita, tiene que ver con el hecho de hidratarnos bien, ¿verdad?, y mantener un adecuado flujo de orina.
Perfecto, entonces al final esto no sustituye el tratamiento médico, pero puede que ayude. Entonces con esto vamos cerrando, doctor. Me gustaría que usted diera un mensaje final a quienes nos están viendo. Bueno, creo que es importante recalcar el tema del diagnóstico adecuado de cualquier alteración de las vías urinarias. En este caso estábamos hablando de la presencia de cálculos o de infecciones urinarias. Cualquier síntoma sugestivo de es importante hacer la consulta médica oportuna, recalcar el hecho de tener un diagnóstico adecuado para recibir el tratamiento correcto y de esta forma evitar estarnos automedicando, que a la larga eso pues nos puede llevar también a problemas de enfermedad renal más adelante. Así es de que el mensaje oportuno será ¿verdad? Un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento mediante un médico facultativo. Perfecto, doctor Dávila. De verdad que siempre le aprendo un montón y siempre es un honor compartir estos espacios informativos con usted como director técnico médico de la UNAERC. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en este tema tan importante y pues sabe que aquí lo esperamos para otros temas. Es bienvenido. Claro. Aquí estamos en Charlas Saludables, muy contentos de compartir estos temas que al final pues ayudan a prevenir la enfermedad renal crónica y por supuesto enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la hipertensión arterial. Esperamos que le haya servido esta información, compártala con sus conocidos y sus familiares porque estoy segura que les va a servir. Así que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima Charla Saludable. Le invitamos a ver el próximo programa de Charlas Saludables.